Hola. El poder religioso, el poder que supuestamente proviene de uno o más dioses, ha estado unido al poder político y económico desde los inicios de la historia registrada. En Babilonia, hace 4000 o 6000 años, los templos no solamente eran lugares de culto, eran los bancos, eran donde uno depositaba su oro, a veces pagando una comisión de una sexta parte del oro depositado, y eran donde uno iba a solicitar préstamos. Evidentemente los monarcas o gobernantes siempre tuvieron un enorme interés en estar cerca del poder religioso, ya sea proclamándose sumos sacerdotes de la religión dominante, incluso haciéndose llamar dioses, como ocurrió en el antiguo Egipto o como ocurrió en Japón hasta hace poco, que el emperador se consideraba un dios, o por lo menos legitimándose a través de la religión, diciendo que Dios quería que ellos, por supuesto, fueran los reyes, los monarcas, los emperadores, los dictadores, los tiranos de su amado pueblo. Así, a lo largo de la historia, los monarcas han afirmado gobernar por derecho divino y las religiones han afirmado que ellas le trasladan el derecho divino de gobernar a los monarcas. En el mundo cristiano, papas y obispos eran los responsables de coronar y por lo tanto legitimar el poder de los emperadores, ya fuera León XIII coronando a Carlomagno o el arzobispo de Canterbury coronando a Isabel II de Inglaterra en 1953. Como compensación a esta legitimación divina, el monarca asumía la voluntad del poder religioso, hacía lo que ellos ordenaban en gran medida y obligaba, por supuesto, a sus súbditos a mantener ese respeto por los religiosos. Esto implicaba pagar los impuestos, diezmos, limosnas o como se llamaran, las exacciones económicas que imponía la religión, creer en su Dios, les gustara o no, o por lo menos fingir que creían con mucha eficacia, celebrar los rituales correspondientes y por supuesto acordarle un respeto enorme a los que se consideraban ministros de la religión. El pensamiento ilustrado por voz de algunos pensadores como John Locke propuso una idea totalmente distinta, absolutamente renovadora, y era la idea de que el gobierno no tiene ninguna autoridad sobre la conciencia individual. Es decir, que de nuestro fuero interno somos y debemos ser esencialmente libres, que no se nos puede imponer una religión oficial, no se nos pueden imponer creencias, no se nos puede exigir que hagamos nada en contra de nuestra libertad individual. Este fenómeno liberó, por supuesto, a quienes tenían creencias minoritarias, distintas de la oficial, y que a lo largo de la historia habían sido masacrados, perseguidos, despreciados, expulsados, como se hizo en España con judíos y musulmanes, y en general usados como chivos expiatorios de todas las desgracias de la sociedad. Estaba inventando el pensamiento ilustrado ni más ni menos que la libertad de conciencia y por lo tanto la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa solo es posible en un estado laico, un estado inspirado en los principios de la Ilustración que no se comprometa con ninguna religión y las trate a todas como trata a ninguna. Este nuevo estado, entendido como un contrato social, en el que el poder, en la soberanía, provenía del pueblo y no provenía de Dios, y era el pueblo el que la depositaba en alguien votando, eligiéndolo, y por lo tanto el compromiso ya era con el pueblo y no con Dios, estipulaba también que la religión no debía tener ninguna injerencia en la vida civil. El gobernante debe estar limitado y dirigido única y exclusivamente por sus compromisos con la ciudadanía, no solo con sus electores, con toda la ciudadanía, porque es el gobernante de todos. Y no debe estar influenciado indebidamente por la iglesia. Esta es la idea de la separación iglesia-estado, que evidentemente no fue popular entre las iglesias, pero adaptables como siempre las iglesias acabaron aceptando las democracias modernas cuando no pudieron vencerlas y aliándose a ellas, legitimando, por ejemplo, a través de misas solemnes, la elección del pueblo. El pueblo ha elegido, pero Dios dice a través de los religiosos del caso, sí, está bien, te permito gobernar porque yo estoy de acuerdo con tus electores. Y así la iglesia estableció una simbiosis con las democracias parecida a la que tuvo con los monarcas. Una excepción fue, quien expresa una excepción interesante es Benito Juárez, que fue gobernador de Oaxaca y luego presidente de México, cuando siendo electo para gobernador de Oaxaca se negó a ir al Te Deum que organizaban las iglesias, diciendo que los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenaría fielmente ese deber si fuera sectario de alguna. Esto inició una guerra entre el liberalismo mexicano y la Iglesia Católica que sigue hasta la fecha.
Pero si es grave que un gobernante actúe movido por sus convicciones y por sus supersticiones, y no por el contrato social de las democracias modernas, comprometido con la jerarquía eclesiástica y no con la ciudadanía, pues es más grave que un religioso intervenga en política. Y usaré principalmente el ejemplo católico, pero mucho de lo que digo es aplicable a otras religiones dominantes en otras sociedades. Hay religiosos que en ciertos momentos expresan opiniones, puntos de vista, afirmaciones que resultan coincidentes con cosas que creemos nosotros. Y ciertos sectores políticos, por desgracia, consideran que esas opiniones puntuales, esas halagüeñas afirmaciones que no suelen provenir de la boca de un religioso, son suficientes para abandonar la oposición al intervencionismo de la Iglesia en las sociedades civiles, el laicismo y la separación Estado-Iglesia. Esto no creo que sirva a los intereses de la sociedad. Un religioso que actúa políticamente lo hace porque sí conviene a su religión. Lo hace con el permiso, con la anuencia, con la orden o con la condescendencia de sus superiores. Y esto se debe simplemente a que, según la ley que rige a la Iglesia Católica, que es el Código Canónico, en su artículo 601 establece que al pertenecer a una orden religiosa, el voto de obediencia, aparte del de castidad y pobreza, implica que obliga a la persona a someter la propia voluntad a los superiores legítimos, que hacen las veces de Dios cuando mandan algo. Hacen las veces de Dios. No son el abad, la madre superiora, el obispo, el arzobispo, el papa. Son Dios. Según el propio Código Canónico, los monjes y monjas se dedican sobre todo al servicio de Dios y al servicio de la Iglesia. Han jurado hacerlo, lo han jurado solemnemente, han jurado obedecer a sus superiores, han asumido como obligación fundamental de su vida, y muy legítimamente quizá, dedicarse a la gloria de Dios, del Dios en el que creen por lo menos. Y así lo estipula además el Código Canónico en el artículo 573. Incluso los religiosos que pueden parecer políticamente más progresistas o socialmente más avanzados, tienen ante todo el problema de resolver sus disonancias cognitivas, es decir, el hecho de que sus opiniones van en contra de las opiniones que su religión dice que son las opiniones de Dios. La sumisión de la mujer, por ejemplo, está claramente estipulada en la Biblia, está estipulada desde el Génesis. Todos los maestros de la Iglesia, desde Saulo de Tarso, San Pablo, que es el fundador de la Iglesia Católica, hasta Santo Tomás de Aquino, San Agustín, explican por qué la mujer debe ser sumisa, por qué es inferior, por qué es, en palabras de Tomás de Aquino, un error de la naturaleza, un hombre defectuoso, más o menos dice. Si uno no cree en esto y al mismo tiempo cree en la religión, tiene que resolver esta disonancia cognitiva, pero es un problema interno de su conciencia personal que no debe ser trasladado a la sociedad. Los libros sagrados, la Biblia, legitiman la esclavitud, condenan la homosexualidad, legitiman el derecho de los reyes, promueven la guerra. El Dios de la Biblia ordena la guerra, la destrucción, la violación, la aniquilación de mujeres y niños. Si un creyente está en contra de eso, debe resolver su problema interno, pero no trasladárselo a la sociedad. Se dice que los religiosos tienen derecho a participar en política como cualquier ciudadano. Y esto en principio suena lógico. La pregunta es si un ministro religioso, un jerarca, un monje, una monja, un sacerdote, es cualquier ciudadano o hay cosas que lo diferencian de la mayoría de nosotros. Primero que nada, por supuesto, se ha comprometido más que todos los demás fieles de las religiones a interpretar el mundo, la vida, la política, la sociedad, la economía, los derechos y la moral de acuerdo a su religión, de acuerdo a lo que le ordenan que debe creer siguiendo el voto de obediencia. Sus acciones existen solamente para servir a Dios y a la Iglesia, son las fundamentales, ya lo hemos visto. Ha hecho un compromiso de vida fundamental con una creencia sobrenatural. Esto no es lo que hacemos la mayoría de los ciudadanos cuando nos ocupamos del bienestar de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Pero el religioso no es un ciudadano más por otro aspecto importante. Aprovecha su condición de religioso para ejercer una autoridad ilegítima sobre la ciudadanía, simplemente por ser religioso. Los creyentes en su religión lo consideran una persona superior moral e intelectualmente a ellos. Lo llaman madre o padre.
no son ciudadanos en igualdad de condiciones como los podría haber un pensamiento avanzado. Los creyentes creen que por su formación religiosa, las personas que se distinguen vistiendo un hábito, vistiendo una indumentaria, un atuendo particulares, están en comunicación directa con Dios y de hecho hablan por Dios. Lo dijo el señor cura. Ha sido pretexto para numerosas atrocidades y barbaridades a lo largo de la historia, porque el señor cura debe saber lo que dice, porque hombre, habla con Dios. Así que esa autoridad enorme que tienen y que debería limitarse a lo religioso, se puede utilizar también para la movilización política, pero de un modo en que es una autoridad malversada. Esa autoridad también se malversa con los no creyentes. Muchas personas que creen en otras religiones o que no creen incluso en ninguna, consideran que alguien que se exhibe con una ropa especial, alguien que se muestra como ministro de una religión determinada, también merece una credibilidad, una condescendencia, unas contemplaciones, una atención que no merece cualquier ciudadano que pase por la calle en un oficio distinto al de decir que habla con Dios. Nuestras sociedades creen que deben darle atención especial a quien se disfraza de cierta manera. Y perdón por lo de disfraz, pero es un disfraz, es un atuendo, un uniforme que pretende separarnos y decir yo no soy igual a ti. Aprovechar este prestigio social para sus intereses políticos, por legítimos que estos sean, al intervenir en la vida civil, violenta el ideal de que los seres humanos somos iguales y son nuestras virtudes, nuestros vicios, nuestras acciones, las que nos hacen más o menos creíbles, las que nos hacen mejores o peores. No lo superficial, no la ropa, no el color de la piel, no el rizo del cabello, no la religión a la que pertenecemos, no nuestros orígenes étnicos, no nuestras discapacidades, no nada que sea superficial, incluida, por supuesto, la forma de vestir. Pero si un religioso rompe su promesa a sus dioses y a sus superiores, no parece la persona adecuada para depositar en ella la confianza de los ciudadanos a los que pretenden conducir políticamente. En ciertos sectores se ve como algo admirable que un religioso parezca no obedecer a sus superiores, que sea un rebelde como en una película de monjas de los años 60. Pero esa desobediencia nos deja un grave dilema. O los están enfrentando realmente o no. Si los está enfrentando realmente, pero juró obedecerlos como si fueran Dios, ¿no es excesivo concluir que es bastante poco fiable el compromiso que asuman con nosotros, que solo somos simples pecadores a sus ojos, gente que nació con el estigma de una deuda contraída por una pareja que no existió? Sus palabras y sus compromisos con Dios no valen de nada, conmigo valen de muy poco. ¿O no está realmente oponiéndose a esas cuestiones de la religión que nos parecen más reprobables, más desagradables, sino solo está simulando rebeldía para el público, pero en realidad no está faltando a su fundamental voto de obediencia? La intervención del religioso en política va en beneficio de la religión y va en beneficio de la Iglesia, no de la sociedad. Puede servir a la Iglesia de muchas formas. Puede servir a los intereses directos de las jerarquías, a su poder económico, a su presencia social, a hacer proselitismo religioso. Puede servir para disminuir, sobre todo en sociedades donde hay conflictos sociales graves, toda la presión que hay en favor del laicismo y en favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Puede justificar también la intervención religiosa, puede legitimar la intervención de otros religiosos con opiniones que nos resultan menos simpáticas en la vida política. Si un religioso simpático puede intervenir en política y ser un líder político, un religioso antipático y reaccionario también lo puede ser. Curiosamente, los más reaccionarios tienden a ser los más poderosos, explíquese usted por qué. Pero incluso puede tratar de endulzar un hecho que es mucho más grave en nuestra sociedad. El hecho de que la Iglesia vive del dinero de los fieles, y en el caso de estados como el español, vive del dinero que se le quita a todos los ciudadanos, que se toma de todos los ciudadanos y que no se le devuelve en forma de bienes y servicios porque se le entrega a una religión, para que estos que dicen jugar en el equipo de los desposeídos y de los oprimidos vivan, coman, beban, viajen, estudien y hasta se compren vestidos interesantes que les dan una autoridad ilegítima a costa de la ciudadanía. Esa ropa que les ha dado el prestigio ha sido pagada con dinero que debería devolverse a la ciudadanía en forma de bienes y servicios, no para mantener
ilegítimamente a los militantes de una religión por encima de todos los demás ciudadanos, privilegiándolos por el solo hecho de afirmar que hablan en nombre de Dios. Para todo ello no hace falta que el religioso tenga mala fe o que haya una conspiración secreta. Los intereses de la Iglesia Católica nunca han sido secretos desde los inicios mismos con Saulo de Tarso. Basta que el religioso abuse de su posición y promueva una ilusión sobrenatural y una panoplia de supersticiones, aprovechando una aparente complicidad política entre toda una sociedad que lo que realmente necesita es más razón, más inteligencia, más conocimiento y mucho menos supersticiones. ¿No cree usted?